Bienvenidos a Conversaciones con Cata Campuzano. En este espacio te invito a un viaje lleno de experiencias y reflexiones, donde exploraremos juntos temas que nos conectan como seres humanos. Aquí la autenticidad es la clave y la apertura del alma es nuestro sello. Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Conversaciones con Cata Campuzano, un espacio donde hablamos de todo un poco. Hoy tengo una invitada que literal, desde que empecé con esto dije, la tengo que tener acá conmigo y hoy está acá a mi lado Merce Villegas. Merce, bienvenida. Gracias, Cata, qué rico estar aquí, qué lindo este espacio, tu podcast, tu espacio y bueno, de verdad muchas gracias por tenerme acá. Bueno, no, a ti por abrirnos este espacio. Miren, realmente yo quiero hablar hoy desde mi historia y desde la historia de Merce y quiero que todas las personas conozcan esta historia porque ahorita hablábamos de esto. Es muy rico sentirnos como inspirados y decir, si ella lo logró, que a mí me pasaba con Merce, cuando Merce ya tenía su programa y hacía conversaciones para el alma y todo, yo apenas estaba haciendo los primeros pinitos, no existía ni mi comunidad, pero yo la veía y ella me inspiraba un montón y yo decía, si ella lo logró, yo también puedo lograrlo. Entonces, hoy quiero darle la bienvenida. He aprendido muchísimo de esta mujer, me ha inspirado mucho en muchas áreas de mi vida y especialmente con un curso que yo les digo que a mí me transformó y es un curso de milagros. Entonces hoy quiero que Merce nos cuente un poquito primero de qué se trata, porque yo me acuerdo, Merce, que yo toda la vida oía un curso de milagros, pero también oía, es un libro súper ladrilludo, súper difícil y digamos que yo lo digo abiertamente, yo no conecté mucho con la religión como tal, como desde el sufrimiento, como desde el castigo, pero con un curso de milagros conecté con ese Dios amigo, con ese Dios cercano, y digamos que me quitaron como muchas vendas de los ojos. Entonces, qué rico, Merce, en este episodio contarle a las personas de qué se trata y cómo transformó tu vida. Bueno, Cata, un curso de milagros es un mensaje universal de amor, donde es un Dios donde cabemos todos, los ateos, los cristianos, los católicos, los musulmanes, porque es una palabra que donde todos cabemos y es amor, nada más, amor y punto final. Resulta que en mi vida llegó también un curso de milagros yo lo llamo un momento de rendición. No sabía qué era, pero luego un curso de milagros me encontró por ese momento de rendición. Y es que yo había pasado por una relación bastante fuerte, muy violenta, de mucha infidelidad. Y bueno, y yo me acuerdo que me arrodillé ante Dios, pero no como un tema religioso. Es más, yo estaba súper alejada de Dios porque también el tema de la religión no me sentía ni cercana ni merecedora de un amor tan grande, tan perfecto. Antes me hacía como sentir temor. Y recuerdo que en ese momento de cansancio, de buscar, de desconexión con la vida, de querer cambiar, controlar las cosas, de que esa relación funcionara, yo me arrodillé, me tiré, le dije, no sé si tú existes. ¿Cansada? Sí, era cansancio, yo no sé si tú existes o no existes. Lo único que sé es que te necesito. Si de verdad existes, te necesito. Y ese momento de rendición es cuando de alguna manera dejamos de presentarle a Dios una checklist. Si tú existes, hazme esto realidad. Y es cuando le decimos, muéstrame tú el camino y yo soy la que estoy dispuesta a seguirte. Entonces ahí me encontré un curso de milagros a mí. Como tú dices, es un libro que yo siempre digo a la gente, desafortunadamente mucha gente entra al libro y dice, ay no, yo no quiero esto es muy difícil, y se pierden la oportunidad de vivirlo. Por eso es que yo creé el curso de milagros como tal para poder ampliar nuestra mente. Y ahí comenzó a transformarse mi vida, es más, ahí conocí a Jesús. Pero un Jesús súper amplio, un Jesús no religión, un Jesús amigo, un Jesús hermano. Conocí lo que se llama en la religión la Divina Trinidad, pero desde otra perspectiva y una óptica súper universal. Entonces comenzó a penetrar este mensaje en mí y a cambiar mi mente, porque creo que lo que hace el Espíritu Santo es un pensamiento. En vez de pensar en miedo, pensar en amor. Y algo tan sencillo como, que yo lo había escuchado hace mucho tiempo y no me hacía ninguna lógica, es que tú eres hija de Dios. Yo decía, sí, bueno, ok, soy hija de Dios y eso no me hacía sentido, pero luego empieza un curso de milagros a explicármelo y como a penetrar en eso y yo decía, yo no soy hija del miedo, yo no soy hija de la inseguridad, de la escasez, de que necesito a alguien para ser feliz y todo esto, y todo fue cambiando. Entonces en ese momento de la rendición el curso me encontró como te encontró a ti también, porque el curso dice, no, tú no encuentras al curso, el curso te encuentra a ti cuando estás listo y preparado. Así es, mi historia fue demasiado linda porque yo pues al igual que tú
desde los 16 años empecé a sentir como un llamado. Yo soy demasiado intuitiva y empecé a sentir como mi alma inquieta y yo decía, hay otra manera, hay otra manera. Y fue gracias a un despecho también, a mí, no sé, 23 años, que llegué una vez a un curso, a un curso religioso, a un curso de oración, perdón, a un curso de oración, donde yo sentí por primera vez el Espíritu Santo obrando en mí y yo lloraba y lloraba y lloraba y yo decía, ¿qué me está pasando? O sea, esto es rarísimo. Pero ahí entendí que había otra manera y ahí la vida, Dios, el universo, como quieran llamarlo, porque para mí Dios hoy está en todas partes, me empezó a abrir caminos, fue muy lindo, me empezó a abrir caminos, me empezó a mostrar un montón de cosas, entre esas nace mi comunidad en el 2019, que nace con un propósito muy lindo y siento hoy que fue direccionada por Dios, porque toda la vida también sentí que yo había nacido para servirle a Dios. Fue algo pero yo decía, ¿cómo? Si ni siquiera voy a misa. Pero es que todos vinimos a servirle a Dios, porque cuando por fin creemos en el amor, por fin nos amamos, nos convertimos, o sea, no tienes que tener un título, arquitecta, coach, abogado, ama de casa, puede ser lo que sea. Puedes ir o no ir a misa, pero todos somos un vehículo y un instrumento. Cuando aprendemos a pensar en amor, que fue lo que me pasó a mí, yo que iba a pensar que yo iba a ser un instrumento de Dios o a servirle a Dios si yo estaba en el peor momento de mi vida. Es más, yo le pedí un milagro a Dios y el milagro fue que me encontré a ese hombre que yo quería reparar, me lo encontré siendo infiel. Entonces fue un momento... Y perdón, en ese momento pudiste haber dicho, ese es el peor castigo, claro, o sea, Dios no me quiere, exacto. Yo le pedí que este hombre cambiara y sigue peor. Exacto, yo dije, pero ¿qué es lo que pasa? Te pido que cambie esto y lo que entendí es que no tenía que cambiar esa persona. Yo tenía que cambiar incluso mi oración, cámbiame a mí para no elegir hombres como esto, para poder poner límites, wow, para poder tener valores en la vida, para poder de verdad respetarme a mí, porque lo que se nos presenta al frente, y hoy lo entiendo y lo comprendo, es más, hoy le digo gracias a mi historia, porque creo, Cata, firmemente, y esto lo aprendí a través de vivencia, o sea, no fue que una teoría ni que el curso la teoría, nada, fue realmente vivirlo. Que uno cierra el ciclo cuando le dice gracias y cuando uno entiende que esa persona llegó a tu vida como un maestro a enseñarte algo. Y la vida es tan sabia que si tú aprendes, chuleas la lección y pasas a una mucho más elevada y más hermosa. Pero si tú no aprendes, entonces la lección se te es repetida como en la universidad, venga, usted no ha pasado esta materia, hágale. Entonces cuando nosotros decimos, ¿para qué me sucede esta situación? Y yo hoy invito a los que nos están escuchando, es cualquier situación que estén pasando en la vida, pregúntate, ¿qué vino a enseñarme? Cuando tú tomas ese aprendizaje y por fin haces conciencia de eso, la percepción cambia, por lo tanto el milagro se presenta. Así es, Merce, qué lindo, además porque un curso de milagros va muy ligado también al perdón. Y yo creo que cuando perdonamos nos liberamos muchísimo nosotros y es un cambio de percepción, lo que hablábamos ahorita. Entonces, qué lindo haber recibido toda esta información que, como te decía, me llegó en un momento súper clave en mi vida. O sea, yo sentía como ese llamado, pero yo decía, Dios mío, ¿cómo? ¿Cómo lo hago? ¿Qué tengo que hacer? Y bueno, fue muy lindo, nace mi comunidad. Entra la pandemia, me acuerdo que me regalaron un curso con Borja Vilaseca, que también lo admiro un montón, es un español, escritor, filósofo, que habla mucho del eneagrama. Yo estuve en el eneagrama, miren cuántas personas éramos, no sé, y Merce Villegas estaba justo detrás o al lado mío, no me acuerdo. Y ese día como que no nos veíamos hace mucho, ese día nos vimos, conversamos, y semanitas después me dices, Cata, te quiero invitar a un curso de milagros. Y yo dije, pero un curso de milagros, vengo mucho tiempo oyéndolo y muchas personas me hablan, ¿qué será? Y ahí me dio como la intriga. Me acuerdo también que iba a ser presencial en Panamericana, entra pandemia, pero nada te frenó. Total. O sea, esta mujer es demasiado decidida y me dice, pues no lo puedo hacer presencial, pero vamos a hacerlo virtual. Yo estuve sentada en mi primer clase y miren, tengo que confesarles que para mí fue como un despertar. Fue tanta como mi ansiedad con esa información, pero cuando digo ansiedad es que yo quería que todo el mundo estuviera conectado viendo esa clase. O sea, yo decía, Dios mío, todos los seres humanos tenemos que recibir esta información. Es increíble que esté por ahí y que estemos viviendo la vida con percepciones tan diferentes, percepciones que nos llevan al dolor, percepciones que nos llevan a la rabia, al enojo, a no vivir en abundancia, sino a vivir en escasez. Yo decía, Dios mío, simplemente es un cambio de percepción, porque todo está creado. Y ahorita antes de empezar a grabar te contaba, hay frases que a mí me marcaron la vida de un curso de milagros y es, no tienes que perseguir absolutamente nada. Tienes que derribar las barreras que has construido en tu mente en contra del amor,
en contra de la abundancia, en contra de la relación de pareja. Y yo puedo decirles que yo en una clase de Merce Villegas hice una lista de todos los sueños que yo tenía y hoy todos los sueños son una realidad, Merce. Wow, qué hermoso, Cata. Mira, creo firmemente en eso porque, bueno, a mí me pasó. Lo que pasa es que el camino, cuando empezamos con el curso Milagros, es ese. Y lo que hace es que los sueños, uno los escribe, los ve, pero lo que nos enseña un curso Milagros es, no vas a manipular esos sueños, Dios se encarga de eso. Lo que vas a es a quitar, a desaprender creencias limitantes. Por ejemplo, no sé, tú hoy eres speaker, tienes un programa, pero ¿de qué creencias tomó el curso de Milagros y empezó ese espíritu a hacer su obra? En mi caso también, o sea, ni hablaba en público, hoy en día he llegado a miles y miles de personas, he hecho cosas grandísimas, pero realmente es quitando, porque un curso de Milagros nos dice, es que tú en potencia ya todo lo eres, sino que te has olvidado de tu más grande y sublime verdad. Y lo que yo vengo a hacer es a recordarte quién eres. Yo me acuerdo que yo abrí esa parte del libro y por, no sé, también por esa presencia divina, yo me puse a llorar. Porque claro, yo me había olvidado de mí. Yo me había olvidado qué quería, para dónde quería ir, porque siempre estaba como pendiente qué quería la otra persona, para dónde vamos, qué los demás, qué quieren de mí, qué esperan de mí. Y yo nunca me preguntaba qué quieres tú, cuáles son tus sueños, qué no quieres, dónde no quieres estar, cuáles son tus no, cuáles son tus sí. Y empezó a aflorar de verdad los deseos de mi alma y no los deseos de dónde encajar, cómo puedo, cómo hago para que no me critiquen, y ya. Es más, yo salí del closet con la espiritualidad con mucho miedo, pero ahí es que está la verdadera valentía. Porque mucha gente me pregunta, ¿cómo hago para no tener miedo? ¿Cómo hago para no tener pensamientos limitantes? Yo le digo, no, eso no es posible. Yo llevo años trabajando en mi mente, en mi espiritualidad. El tema es que los atravesamos y nos elevamos. El tema es que encendemos la luz en la oscuridad y no nos ponemos a pelear con la oscuridad. El tema es que a pesar de mis miedos, yo voy a seguir esta voz porque sé que me está dirigiendo un propósito noble, como tú tienes tu podcast, tus redes, no importa, la persona que sea arquitecta o que esté presidente de una compañía o que sea ama de casa, ¿cuál es el propósito que te levanta todos los días? No es el dinero, es el ayudar a una persona, es el cambiarle la vida, es el llevarle una voz de esperanza. Y eso realmente nos cambia la vida, vivir con propósito. Y que mi historia, de la cual me avergonzaba, hoy ha sido la historia que le ha ayudado a muchísimas personas a transformarse. Entonces no avergonzarnos ni culparlo de nada, porque las mujeres somos muy culposas. Yo lo digo porque vengo de ese camino. Todo era culpa, porque lo hice, porque no lo hice, porque me fui, porque no me fui a tiempo, porque mis hijos, porque todos, si trabajamos tenemos culpa y si no trabajamos también tenemos culpa. Entonces liberarnos de todo eso para vivir la esencia y el amor que somos. Ay, Merce, qué lindo, me encanta todo eso que dices y hay un tema del cual quiero que hablemos y es el cambio de percepción no solo ante las cosas de la vida, sino ante nosotros mismos como seres humanos. Y ahorita lo decías, es que le servimos a Dios aprendiendo a amarnos. Entonces, qué lindo hablar de esto, de ese saboteador interno, que también fue un tema que me llegó muchísimo en un curso de milagros, que nos está todo el tiempo, como dices tú, culpando, alejando. Y hay algo muy particular que dices en las clases y es, la culpa es lo que más nos aleja de Dios. Entonces, cambiemos la percepción frente a todo lo que nos rodea. Lo que decía ahorita, las relaciones de pareja, cambiemos también la forma en que nos expresamos de la vida y de nosotros, porque es que entonces hombres no hay, listo, hombres no hay, porque es que somos energía. No, es que esto está muy duro, no. Entonces empezar a actuar coherentemente y en sintonía, porque somos energía de acuerdo a todo lo que soñamos, pero también empezar a vernos con otros ojos. Y es con los ojos que Dios nos ve, porque es que crecimos con información de por mi culpa, soy pecador. Entonces, si Dios me ve como pecador, si Dios me ve todo el tiempo con culpa, entonces yo crezco con esa culpa y desde esa culpa y desde ese pecador que soy, todo el tiempo me estoy dando látigo. Y hoy entiendo que no hay nada que nos aleje más de Dios que ese látigo y esa culpa, porque tú lo has dicho. Uno le dice al universo que se quiere dar látigo y le saca el látigo de todos los colores, ¿sabes? Que eso lo tengo acá. Entonces, qué lindo, Merce, enfocarnos un poquito en ese cambio de percepción y ver que somos hechos a imagen y semejanza de Dios y tenemos un potencial enorme, pero no nos hemos quitado una venda de los ojos. Todos somos ese potencial infinito de Dios. Y la verdad es que vernos al espejo es el primer ejercicio que debemos hacer y aceptar que mi cuerpo, mi historia,
mis fracasos, mis éxitos, reconocerme y no querer cambiar nada, Cata, del pasado. El pasado sí se puede cambiar. ¿Cómo? Cambiando nuestra percepción acerca de él. O sea, yo antes viajaba al pasado para darme látigo, porque lo hice, porque acepté, porque tal cosa. Ahora viajo al pasado para decir gracias, 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 gracias. Porque si nosotros seguimos en el pasado culpándolo, entonces empieza la ley del espejo a funcionar y es toma más del pasado, más del pasado porque no has chuleado la lección. Entonces tú decías, sí, estamos hechos imagen y semejanza de Dios, eso es muy grande. Y eso yo decía, pero eso es muy grande para... Es como imposible. Es como imposible. ¿Cómo es posible que yo sea imagen y semejanza de Dios? O sea, que yo soy amor, o sea, que yo soy abundancia, o sea, que yo soy fuerza, poder, o sea, que yo soy todo eso. Y es un camino y es un trabajo que tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque todos nacimos con esa fuerza. O sea, cuando éramos niños, nos poníamos una capa de Superman y nos creíamos Superman. Después al ratico teníamos una enfermera y éramos las enfermeras. Entonces no había interferencia. Pero luego crecimos y la revista nos dijo, no, este es el cuerpo perfecto. El colegio nos dijo, no, estas son las primeras 5. Yo nunca estuve en esas primeras 5, de hecho era la última. Estas sí, primeros 5 sí valen. Y yo decía, güey, madre. Entonces empieza uno a decir, no, todo, estoy mal todo, yo no quepo en ningún lado. Y la verdad es que no tenemos que caber en ningún lado, o sea, porque no se nos hizo para ser un molde, sino para ser extensos e infinitos. Por eso me dicen, no, la espiritualidad, uno tampoco llega nunca a ningún lado, o sea, uno nunca llega, yo ya llegué hasta aquí, la espiritualidad, esto es un crecimiento. Ahorita que hablábamos de cómo te has ido transformando tú, yo decía, hay que permitirlo, porque es una transformación constante y cuando nosotros colaboramos con esa transformación, estamos colaborando con Dios y no latigando nada, sino de verdad liberándonos de la culpa. Es un trabajo que tenemos que hacer y la mejor forma de hacerlo, Cata, es a través del perdón y el autoperdón. Yo no he visto nada más milagroso en más de 10,000 alumnos de un curso de milagro, en todo lo que he hecho en mi vida. Y en mi propia vida, pues también tuve que perdonar a mi padre, que yo pensé que por ser hija de mi padre. Y el curso de milagro me dijo, tú no eres hija de esos padres biológicos, tú eres hija de Dios. Entonces, si tú te vinculas con tu padre, tienes culpa y tienes juicio. Pero resulta que yo te envié a esa familia con una misión. Y no fue ser policía del universo, fue amarlos y darles el amor que ellos no tuvieron. Y wow, el cambio de percepción es increíble inmediatamente. Wow, qué lindo. Y ahorita, antes de empezar a grabar, también estábamos hablando de un tema que quiero que lo toquemos, Merce, y es el cambio de percepción ante esos maestros que eligieron, porque yo soy una convencida de que venimos, reencarnamos y tenemos como un papel, como si fuéramos una obra de teatro. Entonces las personas no son malas, simplemente todos estamos jugando un montón de papeles y somos maestros del otro desde diferentes ópticas. Entonces qué lindo empezar a ver ese maestro que me reta desde el dolor con gratitud, porque entonces ese maestro o esa relación de pareja, en tu caso, me enseñó todo lo que yo no quería vivir. Cata, es que cambia la percepción. Yo hoy digo, gracias a esa relación de pareja que me revolcó la vida, me entré en depresión y todo eso, fue que un día dije, te necesito, Dios. Y ahí comenzó un camino verdadero de milagro. Entonces lo que yo me había encontrado en la infidelidad no era un problema, era un milagro que yo estaba viviendo. Porque a mí Dios me recordó que yo pequeña había pedido un hogar. Y me había olvidado de eso. ¿Por qué? Porque yo pretendía tener el lugar que quería, lleno de paz y amor, con ese hombre, y Dios diciéndome que hay 7,000 millones de personas por ahí no en el universo. Por ahí no es. Y entonces uno dice, pero es que Dios a mí no me habla. No, Dios nos habla todo, que querramos escucharlo, no, porque a mí me hablaba todo el tiempo y me mostraba señales, pero yo decía, no, esa señal no es, dame otra. Ah, ok, te doy otra. Porque querías que fuera tu manera. Quería que fuera mi manera. Ese control excesivo que tenemos con el universo es lo que nos hace sufrir. Lo que no soltamos nos termina enfermando. Entonces es aprender a fluir con el universo y eso no significa abdicar mi poder de decisión, pero ya es acompañado bajo una presencia espiritual. Muéstrame el camino, enséñame, debo decir sí, debo decir no. Yo antes creía que tenía que responder todo rápido o que tenía que decir sí a todo. Hoy digo sí, digo no. Me tomo mi tiempo y digo, voy a esperar sentir si esto es correcto para mí. Entonces, tenemos que aprender, porque a través de eso que sentimos, Dios nos está hablando. Nos enseñaron como en las películas que Dios habla así con otra voz, y realmente es que Dios a través de tu propia voz, de tu propio sentimiento te dice, no, estamos incómodos aquí. Entonces, no te vengas y quieras encajar, salte de ahí. Por eso
el sufrimiento, el dolor tiene tan mala prensa, pero es lo mejor que nos puede pasar, porque cuando sufrimos y cuando nos duele, nos están diciendo, por ahí no es. Por ahí no es. Así es. Y mira, esta mañana me pasaba algo muy lindo después de muchos procesos que he vivido, al igual que tú, procesos dolorosos, procesos que me han retado, pero que me han formado. Esta mañana me desperté muy temprano, abrí las ventanas de mi casa, empecé a orar, porque fue algo que te aprendí también a ti, tener como esa relación con Dios, esa conexión con Dios, porque lo usamos como un Dios bombero, porque entonces, y por mi culpa, y Dios, ¿por qué no actúa? Y solamente lo busco cuando tengo una dificultad. No, hay algo muy cliché, pero que a mí se me quedó acá, y es: Dios es un caballero y está esperando que le abras las puertas de tu casa, de tu vida, de tu relación, de tu corazón, de todo. Y no es un ritual de 5 horas, no, es una oración que salga de aquí, del corazón, 5 minutos, 3, 1 minuto, pero que tengas esa relación cercana con Él. Total. Y te empiezas a dar cuenta que la vida se empieza a transformar. Y yo esta mañana decía, si es posible vivir una vida llena de milagros, si es posible tener una relación chévere, si es posible vivir la vida de tus sueños, si es posible sentirte en paz contigo misma. Yo hoy lo estoy experimentando, o sea, experimento milagros todo el tiempo en mi vida, y yo digo, wow, esto sí es posible y yo quiero dar fe de esto. Y sí, ha sido Dios, pero también he sido yo con mis decisiones y con mis actos. Total, y hablaste de algo muy lindo, y es el poder de la oración. Creo que nos hemos olvidado de eso, y yo la verdad es que te puedo decir que yo no oraba, no, o sea, no, pues sí, las oraciones que repetía una y otra vez y me hacían repetir de niña y en las novenas, pensando en lo bueno, pensando en cualquier otra cosa y no estando presente. Hoy en día mi oración con Dios es contarle mis miedos y mis chuquis y mis rabias y lo que siento, y no hay nadie que me esté juzgando ahí. Está para ayudarme siempre y para transformarme. Entonces la oración tiene un poder increíble. Yo te puedo decir que en los momentos más difíciles de mi vida he orado y han pasado cosas que yo digo, esto solo puede ser Dios, su presencia, nada más. Y la oración es eso, porque la gente dice, pero ¿cómo oro? Nada, habla. Como hablar con tu mejor amigo, exacto. Es orar y confiar en que no va a pasar lo que yo quiero, va a pasar o sea, va a suceder lo mejor para todos. Así hay veces nos cuesta entenderlo a largo plazo, vamos a decir, claro. No, y que hay planes que se caen y también ahí está Dios. Entonces, pero nosotros decimos, hace parte. Yo digo, Dios responde de 3 maneras. Te dice sí, te da lo que quiere. Te dice no y te da algo mejor. O te dice espera y te sorprende con algo milagroso. Wow. Pero realmente es eso. O sea, poder decir, y yo le digo, Dios, si tú tienes que sacarme de esta reunión, sácame. Si tú tienes que llevar esta relación o lo que sea y que no se dé, pues que no se dé. Y cuando no se da, no quiere decir que yo no haga mis planes, mis cosas que hago en mi libro, que yo lo saqué, y fueron muchas cosas que se presentaron y yo entendí que todo era perfecto para sacar el libro que era, porque yo tenía primero un libro y yo no me empecé. La historia. Era un libro y era ese libro, y Dios me dijo, me lo desbarató de una manera increíble, y yo dije, bueno, lloré, me revolqué, yo dije, Dios, estoy bajo tu control. Y una noche un sueño me dijo, aquí están las 21 leyes del amor. Wow, a mí empecé a escribir ese libro y era fluido. Dios mío, gracias por eso que me incomodó, gracias. Entonces todos podemos pensar así, todos somos obradores de milagros, Cata. Todos. Así es, yo creo que es confiar en que Dios tiene planes mejores que los nuestros. Total. Soltar el control, porque también hablas mucho de eso. Es como que yo quiero algo, pero entonces yo le pongo fecha y tiene que ser a mi manera. No, yo tengo muy claro cuáles son mis sueños, en qué mujer me quiero convertir, de qué me tengo que despojar también, pero le entrego el resultado a Dios. Y yo creo que eso es un voto de confianza, Merce. Yo en estos días le decía a alguien, es que yo me lancé al vacío. Yo tomé una decisión y me lancé al vacío, y esa persona me dijo, no, te lanzaste a las manos de Dios. Entonces, qué lindo como aprender a confiar en Dios, aprender a confiar en los tiempos de la vida, aprender a confiar, a soltar el control y abrirle ese corazón a ese Dios amigo, a ese Dios cercano que está ahí esperando a que le abramos el corazón. Y yo creo que hay que hablar más de Dios, Cata, porque creo que hoy le hemos temido a esta conversación. Por eso de verdad que te doy gracias por abrir este espacio, que lo abres en tus redes, lo hablas en tus historias, en todas partes. Y yo también obviamente lo abro, porque tememos mucho. Y ponen a Dios a veces tan cercano, que el hueco oscuro, que la huella cósmica, que no sé, 10,000 cosas. Yo digo, pero si Dios son actos de amor. Entonces hay gente que dice, yo me acuerdo que yo hacía respiraciones que me quedaba morada y me quería morir. ¿Por qué? Porque yo estaba buscando a Dios. Yo
Y decía, pero yo estoy buscando a Dios. Y tenía, no sé, el chakra aquí y la vaina morada y ya me quería morir. Y yo, pero claro, no era eso. Era encontrarme a mí, amarme, aceptarme, verme al espejo. Ahorita hablaba de eso. Porque, claro, cuando no me amaba, ¿qué pasaba? Se me presentaban relaciones de infidelidad. ¿Pero qué era la infidelidad? Era una infidelidad a mí misma. A mí misma. Hoy aprendí a ser fiel a mi voz, hoy tengo el hogar que tengo, hoy tengo los resultados que tengo, es porque aprendí a ser fiel a mí. Y cuando algo se me presenta en la vida, yo digo, ¿yo cómo estoy colaborando para que esto me suceda? ¿Cierto? ¿Qué es lo ¿Por que qué colaboramos con los desastres y con los milagros? Esto es un curso de milagros. Colaboramos, dice, tú eres el co-creador, tú tienes la responsabilidad. Entonces una cosa es ir por la vida víctima, culpa de él, pero entonces cuando la primera vez que se le habla a uno del perdón, pero ¿cómo voy a perdonar? Y uno saca la lista, y esa lista es realmente la espada que uno pone en su contra. Un curso de milagros dice, cada vez que tú pones la espada sobre alguien, realmente quien está abajo eres tú. Es increíble y uno dice, wow, definitivamente o tomo el timón, y eso es lo que dice un curso de milagros, lo que yo hago es darte la llave de tu vida. O sea, no hago nada más y decirte, vamos, y déjame a mí ser el piloto, porque además decimos, es que Dios, yo lo decía, Dios es el copiloto de mi vida. O sea, Dios es el copiloto, Dios es el piloto. Y es Él a través de señales que le puede hablar a uno todo el tiempo. Así es, Merce, qué lindo. Gracias por este espacio, de verdad que muy transformador. Y aunque yo he sido una alumna fiel, cada que te oigo y cada que te escucho, como que me motivo más a seguir este camino que me abrió tantas puertas y me quitó tantas vendas. Gracias por ser una promotora de Dios también y de un curso de milagros que estoy segura ha transformado y seguirá transformando muchísimas vidas. Gracias, Cata, a ti por estos espacios, por abrirle el corazón. Yo sé que a muchas personas, y quien está escuchando este mensaje es porque así le correspondió. Así que gracias. Bueno, un abrazo para ti. Chao, chao.